Buenos días, Julieta. Buenos días, Helen, y que nos sigan a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Así es, vamos a andar en este tema y ya aquí el debate ha empezado antes de esta entrevista. Nos acompañan los historiadores Gerardo Contreras y Raúl Arias, quienes muy amablemente han accedido a venir esta mañana aquí a la revista para conversar sobre un tema que genera polémica, a pesar de que estamos hablando de un tema, una situación, una vivencia histórica que pasó hace muchos siglos, pues sigue generando polémica, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitara a través de cartas oficiales al gobierno español y a la monarquía española disculparse por los excesos y la violencia de la conquista del territorio mexicano. Y bueno, sin más preámbulo, la pregunta con la que queremos empezar, y empezamos con don Raúl Arias, es: ¿se justifica o no que el gobierno, el presidente mexicano, le pida disculpas, o más bien le pida al gobierno español, a la monarquía, que se disculpen por lo que pasó en la conquista hace ya varios siglos? Buenos días. Buenos días. Yo pienso que, sobre todo en el plano de un hecho, de un contexto histórico como el que estamos analizando, entre historiadores difícilmente va a haber un punto de vista confrontativo. Los historiadores entendemos pues, los procesos de esta índole. La acción de los imperios, siempre de los romanos, siempre han actuado de la misma manera, siempre pues tienen un nivel de dominio muy claro sobre los pueblos sojuzgados. En el caso de España, constituyó ese imperio justamente esclavizando y poniendo leyes impositivas a los pueblos indígenas en toda América Latina, en los 4 virreinatos que se crearon. En el caso de Nueva España o de México, no cabe la menor duda de que la política de la reforma salmantina, que así es como se le llama a toda esa estructuración de estrategias que se elaboraron allá en Valladolid, en España, pues tenía como punto central la dominación clara de las poblaciones indígenas y sobre todo en ese momento los aztecas, que constituían prácticamente pues, el pueblo más grande, más dominante, y un pueblo pues que realmente actuaba dentro del ámbito interno mexicano como un verdadero imperio, es decir, sojuzgaba a los otros pueblos más pequeños, los esclavizaban y por eso se hizo un imperio muy grande. Cuando Hernán Cortés llega a México, justamente llega respaldado por la política española de la espada y la cruz, es decir, se trataba por un lado de cristianizar a los indígenas y por el otro de dominarlos por medio de la espada, por todos los métodos posibles, y eso fue lo que hicieron. En realidad yo creo que López Obrador tiene razón en cuanto a la actitud de las masacres, que nadie puede negar que se dieron. Sin embargo, pienso que obedece pues, a un contexto imperial que ocurrió, y tendrían todos los imperios, que ya no lo son, que pedir perdón por todas las cosas que hicieron, en el caso de los británicos, en el caso de los franceses, en el caso español, que es nuestro contexto de antepasados. Pienso yo que López Obrador sí tiene una buena base, y creo que España pues no estaría cayendo en un problema ni de legitimidad histórica si pide perdón. Pienso que sería una actitud parcial de la Iglesia Católica, y creo que de rigor sí tendría que hacerlo. Que justamente la Iglesia Católica también fue señalada, el Vaticano fue señalado por Andrés Manuel López Obrador, también solicitándole la disculpa, pero según tenemos entendido ya el Papa Francisco lo había hecho. Sí, ya lo había hecho. Sin embargo, estamos claros en que no era lo mismo el apoyo de la Iglesia desde el Vaticano, digamos, hacia la conquista de América, ¿verdad? Puesto que los ejecutores directos era el Imperio Español directamente. Así que todo ese apoyo del Vaticano obviamente era parte de toda una estrategia, ¿verdad?, en el Nuevo Mundo, y creo que López Obrador pues creo que tiene la visión, y México en general, de escuchar una disculpa como imperio, que fue España, de toda esa terrible masacre que se produjo durante 300 años en América. Justamente don Gerardo Contreras. No solo México. No solo México, así es. Don Gerardo Contreras, perdón. Alguna gente dice, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, ya no tiene mucho sentido hablar de algo que pasó hace 300, 400 años. ¿Debe pedir disculpas, sí o no, el gobierno español y el Estado español por lo que pasó en la época de la conquista? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Canal 13
y a este programa por haber tenido la deferencia de invitarnos al colega Raúl Arias y a este servidor a este programa. Yo en lo personal agradezco infinitamente esa deferencia. Ahora, entrando en materia, creo que efectivamente en lo que respecta a la solicitud del excelentísimo señor presidente de la República de Estados Unidos Mexicanos, señor López Obrador, le asiste la razón de hacer esa formal solicitud a la monarquía constitucional de España, que ese es el gobierno que hay en España, así se llama, monarquía constitucional, ¿ok? Muy bien, y así se llama después de que muere Franco, que se vuelve a instalar en el 1900, cuando se da la caída de Franco y se da el traspaso, lo que se establece en España es una monarquía constitucional, muy bien. Ahora, pienso que efectivamente el gobierno de España debe no pedir disculpas, porque en buen español no se piden disculpas, se ofrecen disculpas. Pienso que lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Muy bien. Efectivamente, y tiene que ofrecer disculpas el gobierno español, porque aunque, como usted muy bien señalaba, señor periodista, alguna gente dice, ¿para qué referirse a un hecho que sucedió hace 400, 500 años? Y eso pasó, sí, y eso pasó. Pero nosotros no podemos hacer tabla rasa del pasado. Nosotros, y sobre todo los pueblos de América Latina y del mundo entero, tenemos que mantener viva la memoria histórica. Tenemos que mantener viva nuestra identidad cultural. Y efectivamente, cuando los españoles llegaron, en este caso concreto, cuando los españoles en el proceso de conquista y colonización llegaron a nuestras tierras, llegaron en el plan de efectivamente conquistar, valga la redundancia, a este vasto territorio, desde México hasta Argentina y las islas del Caribe, en estas latitudes, y claro, y vinieron con la espada y con la cruz. Aquí ellos hicieron una gran masacre. No mataron a 100 indígenas, ni mataron a 200, y aunque hubieran matado a uno, tienen que ofrecer disculpas, ¿ok? Ahora, mataron a millones. En México, Hernán Cortés mató a millones. Y a mí no me vengan con el discurso, no, mira, es que entre los mismos indios se mataban, entre ellos, y en el imperio incaico también, sí, claro, porque habían contradicciones, eran imperios, el imperio incaico, y también contradicciones, muy bien. Pero lo cierto y lo concreto es que cuando se exterminan a culturas ancestrales precolombinas, como los aztecas, los olmecas, los toltecas, los mixtecas, solo en México, ¿ok? Y ahora me voy a referir a otras culturas aborígenes de América Latina. Solo ahí se mataron millones. Claro, y es lo mismo que hace Inglaterra, que hizo Inglaterra en la India, que hizo Inglaterra en Sudáfrica. Es lo mismo que hizo Portugal en Angola, es lo mismo que hizo Portugal en Mozambique, es lo mismo que hizo Portugal en Madagascar, es lo mismo que hizo Portugal en Brasil. Es lo mismo que hizo, Bélgica en el Congo. En el Congo es más o menos casi 100 veces más grande que Bélgica, ¿ah? Y por eso Bélgica es una gran potencia de todo el oro, de todas las piedras preciosas que Bélgica encontró en el Congo, ¿ah? Diamantes, zafiros, ópalos, etcétera. Muy bien, en concreto. Entonces creo que el gobierno bien haría, en buena tesis de diplomacia, de paz, de concordia, el gobierno de la monarquía constitucional española ofrecer disculpas a los pueblos de América Latina sobre ese episodio histórico que no fue el más feliz. También hay que contextualizar por qué se dio ese hecho. Ese hecho no se dio por casualidad, como ningún hecho histórico. En historia, los hechos no se dan por casualidad, se dan por causalidad. Es decir, tiene que haber causa o causas para que produzcan efectos. Y sintetizo en esta primera pregunta diciendo, es que la causa que se da es que España, al igual que Inglaterra, al igual que Francia, al igual que Flandes,
y otros países europeos estaban en ese momento en el proceso, se estaba en el mundo, en el proceso de la revolución mercantil, que es el antecedente de la revolución industrial, pero que ya la revolución mercantil del siglo XIII, siglo XIV, es la simiente del sistema capitalista mundial. Es muy interesante analizar todo eso, ¿verdad? Y no estamos descubriendo el agua tibia, ya esto lo había planteado Marc Bloch, Ferdinand Brodel y los grandes historiadores de la Escuela de los Anales, sobre todo. Ahora, uno de los argumentos, la respuesta o la reacción en España ha sido pues bastante, ¿cómo podríamos decirlo?, de molestia, de enojo, un poco de indignación por esta solicitud del presidente mexicano. Ellos alegan, y esta es una pregunta que primero le voy a hacer a don Raúl y también me gustaría que don Gerardo la conteste, ellos dicen que el proceso, sí, que se dio el proceso de la conquista, pero que también había ya violencia entre los mismos pueblos indígenas americanos y que muchos de los excesos que afirma Andrés Manuel López Obrador que se dieron contra los pueblos indígenas se dieron ya con los conquistadores que ya vivían en América, los criollos específicamente, y entre ellos incluso algunos ancestros del mismo, por ejemplo, del mismo presidente mexicano. Entonces, que no se pueda achacar toda la culpa de la violencia, los excesos durante la conquista y la colonia solamente a la monarquía, cuando hubo otros factores que ya se estaban dando en el continente americano, Raúl. Claro, lo que ocurre, como dice don Gerardo, es que se exterminó las culturas ancestrales indígenas. Es decir, uno de los propósitos de la reforma salmantina, cuando se hace toda la estrategia de la conquista y la colonización española, fue justamente imponer el cristianismo, imponer las condiciones de la política colonialista española, y sistemáticamente se destruyó todas las culturas, pues fueron muchas, las culturas indígenas ancestrales, con todos sus valores, con todos sus rasgos de identidad. Y eso, pues, los mismos arqueólogos, muchos arqueólogos que estudian las culturas antiguas, pues, están muy claros en que hay muchos aspectos de esas culturas irrecuperables. Porque por un lado los religiosos y las autoridades civiles se encargaron de destruir muchísimos documentos. Los códices mayas, por ejemplo, son un ejemplo de eso. Desde ese punto de vista hay que recordar que el motor de la conquista española fue el ansia por el enriquecimiento con el oro. Es decir, eso es lo que movió las expediciones que eran privadas. O sea, por ejemplo, Hernán Cortés hizo una expedición y cada uno iba a recibir una gran cantidad de oro de acuerdo a lo que fueran a conquistar. Ese era el espíritu. Por esa razón es que España logra en apenas 80 años convertirse en la primera superpotencia de la época en el mundo con el sistema mercantilista, como bien lo explica Gerardo, y fue todo un contexto de enriquecimiento para constituirse en la primera potencia mundial. De manera que hay que entender pues ese fenómeno económico para poder comprender todo lo que fue la conquista y colonización, pero ciertamente la masacre que algunos han estimado en 20 millones de indígenas o tal vez más, pues es algo que no nos puede hacer olvidar esa memoria histórica, que hay que recuperarla y no ver la conquista como un hecho romántico, ¿verdad?, de conquistadores que vinieron y que por amistad pues lograron hacer un dominio geopolítico en todo el continente. Es que decían, y eso lo conversábamos antes de esta entrevista, don Raúl y don Gerardo, que Hernán Cortés no conquistó la ciudad de Tenochtitlán, no la conquistó solo. O sea, y ahí venía la pregunta que yo le hacía, pues repitiendo un poco los argumentos que hemos escuchado desde España, de que Hernán Cortés no conquistó solo ese gran imperio azteca, que lo hizo con la ayuda de otros pueblos, que la masacre fue también, fueron partícipes otros pueblos indígenas mexicanos, y que eso se dio también a lo largo también posterior de la conquista y de la colonia también. Y entonces que no se puede, dicen ellos, pues culpar de toda esa situación solamente a la corona española del momento. Sí, bueno, si bien es cierto, muchos pueblos enemigos de los aztecas colaboraron con los españoles en ese sentido. Eran 500 hombres los que llevaban Eran solo Cortés. 500 hombres los que tenía. Sin embargo, lo principal de esto no es que los demás pueblos indígenas colaboraran en la masacre
que la protagonizaron los españoles en realidad, ¿verdad? Es decir, lo que los pueblos indígenas que apoyaron a Hernán Cortés buscaban no era que exterminaran todas las culturas indígenas, ¿verdad? Era quitarse de encima Liberarse de un yugo de un imperio. de un yugo imperial de los aztecas. Nunca pensaron que iban a caer en otro imperio. Pero no se salvaron, es decir, fueron víctimas de la misma masacre que se protagonizó en toda América Latina y que por supuesto los españoles solo instrumentalizaron a estos grupos indígenas sin respetar sus valores, ¿verdad? Y fueron destruidos igual que los aztecas. Es decir, de manera que en Sudamérica pasó exactamente lo mismo con Pizarro en Perú. Así que hay que tomar en cuenta que justamente los dos virreinatos más fuertes, más poderosos, que eran Nueva España y Perú, ¿verdad? Fueron donde se dieron los procesos más trágicos y más fuertes de exterminio de las culturas indígenas, ¿verdad? Don Gerardo Contreras. Sí, precisamente siguiendo en la línea que plantea el compañero Raúl, es importante señalar que, porque se alega esto, bueno, es que estas luchas intestinas entre los mismos pueblos indígenas, eso es un aspecto secundario, que se dio, pero analizarlo en su verdadera dimensión es un aspecto secundario, esas luchas intestinas, porque siempre, haga la extrapolación, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, le puedo decir que en territorio soviético habían, valga la redundancia, sectores del pueblo soviético, algunas pequeñas poblaciones que apoyaban a Hitler. ¿Verdad? Es una cuestión así, podemos seguir poniendo ejemplos de esa naturaleza. Muy bien, cierro paréntesis. Ahora, lo cierto es que la línea, el eje estratégico que plantea la corona española y que siguen al pie de la letra los conquistadores es el exterminio para poder sacar el oro, la plata y las demás riquezas minerales de América Latina. Y por eso nosotros, claro, lo sintetizamos en Hernán Cortés y Francisco Pizarro, pero también en Centroamérica Pedro de Alvarado, que fue el que ocupó la Capitanía General de Guatemala en primera instancia, Pedro de Alvarado, el caso de Diego Velázquez en la Capitanía General de Cuba, el caso de Diego Gutiérrez en Costa Rica, al cual los indígenas en Costa Rica, ahí en Turrialba, donde se llama Tayutic, que en lengua indígena Tayutic significa chayote cele. ¿Ok? Ahí en Turrialba, que otra hora se llamó Platanillo. Muy bien. De ahí los españoles no pasaron. Los españoles no pudieron nunca conquistar Talamanca. Y ahí hicieron a Diego Gutiérrez beber el oro líquido. Eso es que a veces la historia oficial no dice en este país. Muy bien. Ahora, pero bueno, insisto, Diego Gutiérrez, Diego Velázquez, Pedrarias Dávila, grandes personajes que cometieron crímenes de lesa humanidad, como se dice en el derecho internacional. Y claro, eso les reportó grandes cantidades de oro. Y le doy un detalle. Fíjense ustedes, mi estimado compañero periodista y costarricenses y ciudadanos que nos escuchan, con solo el oro y la plata que España usufructuó de América Latina en el siglo XVII, América Latina no tiene que deber un 5 de deuda externa. Eso se demostró en el año 1981 al 84, cuando se dio la lucha en contra del pago de la deuda externa. La cantidad de oro y de plata, insisto, que se robaron los españoles, robaron, esa es la palabra. No seamos románticos decir que hurtaron, robaron. ¿Ok? Con solo ese dinero, con solo el valor de ese oro y esa plata, nosotros los latinoamericanos no debemos un 5 al mundo. El mundo nos debe a nosotros, por un lado. Entonces, desde esa perspectiva, eso hay que tenerlo claro, pues son aspectos que la historia oficial no señala. No señala eso que enseñan en escuelas y colegios, y que el 12 de octubre, y Cristóbal Colón, y que el himno de la... Antes, bueno, eso se ha cambiado. Entonces, antes cuando estábamos en la escuela nos hablaban del Día de la Raza, que es una afrenta hablar del Día de la Raza. Pero salieron de una afrenta con otra. Ahora nos dicen el 12 de octubre, encuentro de culturas. Por favor, muy respetuosamente, yo discrepo ese criterio. Aquí no hubo ningún encuentro de culturas. Aquí hubo una masacre de una cultura
sobre otras culturas aborígenes. Y es que hacemos solo referencia generalmente a la cultura azteca, la inca. No, es que se arreció contra la cultura maya, se arreció contra la cultura chipche en Colombia, la cultura inca, contra los mapuches en Chile, contra los volcanos en Argentina, contra los charrúas en Uruguay, contra los taínos en Cuba, contra los siboney en Cuba, contra los caribes en República Dominicana y Haití, contra los malecus en Costa Rica, contra los quepo en Costa Rica, contra los coto en Costa Rica, contra los bribes en Costa Rica, contra los bruncas en Costa Rica, contra los chorotegas en Costa Rica. Inclusive Costa Rica debería exigir, don Carlos Alvarado debe exigir que el gobierno de España ofrezca disculpas en buena tesis histórica. Muy bien. Pero también es así, porque fíjense ustedes que los españoles, vienen aquí con la espada y la cruz. Ok. Y la cruz significaba también la Biblia. Y hasta donde yo he estudiado la Biblia, que soy un estudioso de la Biblia, yo me encuentro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el capítulo de las bienaventuranzas. Y hay un apartado que dice: bienaventurados los que luchan por la sed de justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces lo que los españoles deben hacer hoy es hacer acopio a esas bienaventuranzas, que ellos son muy católicos y que los que vinieron aquí fueron del Imperio Católico, de Fernando e Isabel. Entonces no habría ningún reparo en que ofrezcan disculpas. Si fíjense ustedes que en honor a la verdad, y hago otro parangón, su santidad Juan Pablo II tuvo la gentileza, la madurez, como representante máximo de la Iglesia Católica, de ofrecerle disculpas al pueblo judío, cuando él fue en su papado, por el holocausto de que fue víctima el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es el problema hoy del gobierno de España de ofrecer disculpas a los países de América Latina? No hay ningún problema. Queremos la paz, queremos la concordia, queremos la amistad, queremos la armonía. Eso es lo que queremos, no la prepotencia ni la soberbia. Don Gerardo y don Raúl, para que no se nos vaya todo el tiempo, porque sabemos que este tema no se puede analizar en pocos minutos. Otro de los argumentos que dan, y en esto pues tengo que poner la parte también de los españoles que ellos dan, es que no se puede juzgar a figuras históricas como Hernán Cortés y los conquistadores con los parámetros de los modernos, que eran gente distinta y que es incorrecto que ahora los juzguemos con los parámetros modernos. Es uno de los argumentos que dan para decir: no podemos ver esto como en blanco y negro, como que ellos fueron los absolutamente malos en esta historia. Bueno, yo pienso que el comportamiento de los conquistadores españoles en última instancia obedecían a un ideal imperial, igual que los romanos, y en todos los demás imperios contemporáneos del siglo XIX, por ejemplo en la India con los británicos, y en África con los portugueses y también los belgas. En realidad todos los imperios se comportan de forma igual, ¿verdad? Es decir, cuando un imperio decide dominar a un pueblo, recurre a todos los mecanismos, y esos mecanismos generalmente son mecanismos de muerte, mecanismos de dominación forzosa, porque ningún pueblo quiere perder su libertad, ni perder su cultura, ni perder sus valores. De manera que por eso es que todos actúan de forma igual. Es decir, Hernán Cortés hace 500 años, aunque el contexto era diferente, los armamentos eran diferentes y las circunstancias, sin embargo los propósitos, los objetivos que tenía el imperio, que era en realidad el patrón de los conquistadores, pues eran exactamente los mismos. Una dominación a sangre y fuego, ¿verdad? Porque los pueblos indígenas nunca se iban a dejar dominar, nunca iban a renunciar a su libertad ni a su cultura de buena forma. Es decir, no había nada que les ofrecieran que ellos pudieran decir: sí, aceptamos renunciar a todos nuestros valores. Sin embargo, hay un elemento paliativo importante que creo que no se ha mencionado hasta el momento, y es el hecho de que sí hubo una tendencia, tanto en la Iglesia española como en la misma Casa Real, por hacer menos sangrienta, hacer menos trágica toda esa conquista. Por ejemplo, las leyes nuevas que se dieron en 1540-42, pues buscaban eliminar la esclavitud como uno de los mecanismos, y también la encomienda
¿verdad? Que era un proceso de esclavización territorial de los indígenas. Sin embargo, eso quedó solo en el papel. En realidad, los conquistadores convertidos en pobladores, colonizadores, ¿verdad? Siguieron manteniendo pues, sus privilegios de encomenderos, de esclavistas. Los indígenas, por todos los 200 años que siguieron, pues se mantuvieron sometidos a una esclavitud, ¿verdad? No en todos los parámetros avalada por la Casa Real, pero al fin y al cabo todo eso se mantuvo. Y los propósitos de los primeros sacerdotes, por ejemplo, que acompañaron a Cristóbal Colón y que lo denunciaron por haber provocado la masacre del Fuerte Navidad, por ejemplo, en República Dominicana, cuando Cristóbal Colón llega en el segundo viaje, se da cuenta que sus compañeros han sido muertos por los indios y él fomenta una masacre de los indígenas de la Española y por eso es enviado encadenado ante los reyes católicos. Y el rey Fernando pues está dispuesto a no volverle a conceder los permisos, sin embargo pues al fin y al cabo cede y Cristóbal Colón hace su tercer viaje a América, ya advertido de que no podía seguir actuando de esa forma, ¿verdad? Ni provocando esas masacres que él provocó. Sin embargo, esa fue como vemos después en la historia, fue una actitud que ya se asumió para poder hacer una conquista y una dominación de todos los pueblos indígenas. Es decir, ya la Casa Real Española no podía decir no maltraten a los indios, trátenlos bien, ¿verdad? Convénzalos de buena forma, eso no podía ser, ¿verdad? Porque ya la dominación tenía que ser completa y se trataba de despojar a los pueblos indígenas de todos sus valores, de toda su riqueza, ¿verdad? Que era el oro y todo lo que se pudiera contener, y los indios pues tenían necesariamente que perder toda su libertad y sus culturas, porque repito, eso es lo que los imperios tienen que hacer para poder dominar efectivamente un territorio y una población. Ahora, y ya tenemos que ir cerrando, don Raúl Arias y don Gerardo Contreras, historiadores. La pregunta ya para ir cerrando, me gustaría que ambos pues hicieran su conclusión. ¿Por qué entonces le cuesta tanto a las autoridades españolas y a alguna parte del colectivo de la nación española aceptar que estos hechos se dieron y hacer un mea culpa, o por lo menos pedir disculpas? Parece que no cuesta tanto. Ustedes ambos decían que no costaba tanto pedir una disculpa por lo que pasó durante la época de la conquista. ¿Por qué le cuesta tanto a las autoridades españolas y a alguna parte del pueblo español aceptar que esto se dio y que hay que pedir disculpas? Bueno, eso es resorte de ellos, ese temor que tienen. Como dice el refrán popular, el que la debe la teme. 1. 2. Hay un elemento que yo quiero agregar. Dentro de ese exterminio que hubo, no solo fue un exterminio de matar y matar, sino también un exterminio cultural que fue la imposición de una religión monoteísta, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que echó por la borda toda la cultura, también religiosa, de nuestros aborígenes, que tenían una cultura politeísta, es decir, que creían en varios dioses, en el dios lluvia, en el dios sol, en el dios agua. Todo eso fue arrasado, esa cultura de politeísta, y se montó una cultura monoteísta de un solo dios. Y muy bien, y sintetizo, no es casual, y eso no nos lo dicen en historia oficial, pues hay que reformar los programas de estudios sociales en las escuelas y colegios. Nos han dicho que, por ejemplo, en América Latina las vírgenes, que son patronas en cada país, fueron impuestas por los españoles en el siglo XVI, todas las vírgenes. ¿Por qué en Costa Rica la Virgen de los Ángeles aparece en Cartago y no en Upala ni en Punta Arenas? ¿Por qué la Virgen de la Caridad del Cobre aparece en Santiago de Cuba y no en Santa Clara, ni en Camagüey, ni en Matanzas? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe aparece en Tenochtitlán, en Texcoco, y no aparece en Veracruz ni en Acapulco? ¿Por qué la Virgen en otras latitudes aparecen? ¿Por qué? Porque aparecen donde están los mayores centros de producción y para someter a los indígenas. Por eso es que en Costa Rica la Virgen de los Ángeles aparece en el Valle del Huarco y no aparece en Punta Arenas, ni en Upala, ni en Golfito. Porque era muy bien, y además por eso, porque estaba la mayor concentración de población y había que dominar ideológicamente a esos indígenas por ese lado. Pero además de eso, es importante, digamos, ese elemento que tenemos que tenerlo claro. Y entonces en esa línea fue que se juzgaron
Y además de eso, el gran irrespeto de los españoles de decir que los indígenas no tenían alma, es decir, como si fueran animales. Hoy pues hasta un perro, un gato, respetamos a nuestras mascotas en nuestras casas. Bueno, esa es parte de todo ese exterminio que conllevó a un mundo de injusticia. Mundo de injusticia que no nace ahí, mundo de injusticia que nace desde el momento mismo, como señalaba muy bien el compañero Raúl, desde que nacen los imperios en el mundo. Y todos los imperios hasta el día de hoy. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Imperios de todo tipo. Yo soy en esto soy autocrítico. Soy autocrítico porque podemos hablar del Imperio Soviético. ¿Ah? Soy autocrítico. El Imperio Soviético invadió Afganistán, invadió Checoslovaquia en 1968. ¿Ah? Muy bien. Y estamos hablando de un socialismo, pero un socialismo totalitario. No estamos hablando de un socialismo democrático. Entonces, en todos los lugares, como se dice popularmente, se cuecen habas. Pero que el gobierno de España tiene que ofrecer disculpas, en mi modesto criterio, debe ofrecer disculpas por el bien de la humanidad, por la paz, insisto, porque la paz, como decía Jorge Bravo, no te ofrezco la paz, hermano hombre, porque la paz no es una medalla. La paz es una tierra esclavizada y tenemos que ir a libertarla. Muchas gracias. Don Raúl, ¿por qué entonces le cuesta tanto? ¿Hay algún problema en la psique colectiva española? ¿Se idealiza mucho el tema de la conquista en España? Muy brevemente, porque ya tenemos que retirarnos. Bueno, pues sí, cuando yo estudiaba en España tuve que dar varias conferencias allá y los españoles, el pueblo español tiene dentro de su concepción de historia oficial el criterio de que nosotros los americanos, como nos dicen ellos, estamos en deuda con los españoles porque nos trajeron todos los valores. O sea, ellos dicen, les llevamos la religión, les llevamos nuestra cultura, nuestro idioma, y en vez de estar agradecidos, se independizaron, dicen ellos, ¿verdad? Y ahora nos están acusando de todas las masacres de destrucción de las culturas indígenas, dicen ellos. Pero en el criterio del pueblo español, como en general, como un todo, ellos piensan pues que más bien nosotros somos los que tenemos que mantener un agradecimiento perpetuo y que no debemos haber nunca pensado en independizarnos porque todo lo bueno que tenemos lo debemos a ellos, ¿verdad? De manera que esa es una concepción que prevalece en muchos españoles, porque a mí me lo dijeron, y la verdad es que obviamente cuando uno contrapone lo que estamos hablando el día de hoy, pues ellos simplemente se niegan a reconocer que una masacre tan tremenda de tantos millones de indígenas puede haber sido provocada por un pueblo como el español, tan católico, tan lleno de valores positivos, ¿verdad? Y sobre todo que es toda esa matanza obedece pues a una reacción que se puede decir anti-civilización, ¿verdad? Y ellos, repito, se niegan a reconocer que fueron capaces de generar una masacre de proporciones bíblicas, ¿verdad?, en toda América Latina, y su posición es esa, o sea, que nosotros deberíamos más bien agradecerle que no tienen absolutamente nada por qué arrepentirse de todo el proceso de colonización americana. Pero usted coincide entonces con don Gerardo que sí sería bueno una disculpa, que no es tan difícil. Pienso que debería España disculparse no solo con México, con toda América Latina, ¿verdad? Porque lo que Gerardo apuntaba, incluso desde una región tan poco analizada desde el punto de vista centroamericano, del proceso de conquista como Centroamérica, y en el caso de Costa Rica, y el primer gobernador, Diego Gutiérrez, fue muerto por los mismos indígenas, porque él era esclavista y pues a toda costa buscó despojar a los indígenas de todos sus valores, y los mismos indígenas lo mataron. De manera que yo creo que sí es de rigor, no perderían nada y ganarían mucho los españoles procediendo con una disculpa de todo el continente americano. Perfecto, muchísimas gracias a don Raúl Arias y a don Gerardo Contreras, historiadores, por ayudarnos a contextualizar esta solicitud del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno español y la monarquía española ofrezcan disculpas por los hechos acaecidos durante la conquista del territorio americano. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Vamos a un corte y regresamos con más de la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días. Trabajamos por Costa Rica, por eso hemos apoyado